Hola hermano, ¿cómo están? Y también saludo a las visitas, en el sentido de que sin pertenecer a la iglesia y siquiera sin ser evangélico, están viendo estos videos, lo cual agradecemos muchísimo a Dios, que usted esté recibiendo información verdadera. Y no es porque lo diga yo, sino porque la tomamos de la Biblia, lo tomamos de la Biblia, no de otro lugar. Estamos confiados y seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Es por eso que tenemos la libertad de entregarle este mensaje. Así que esperamos sinceramente que le sea de provecho. Nosotros tenemos como iglesia del Señor, iglesia que fue creada, que fue instituida, que fue pensada, que fue diseñada por el Señor Jesús, por Dios, por el Espíritu Santo, la deidad en su conjunto, y se transformó en lo que ahora llamamos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero también la iglesia es la esposa de Jesús, en el sentido de la futura unión que va a haber entre la iglesia y Él, una unión perfecta, una unión que realmente nos va a llevar a la eternidad, a vivir eternamente junto al Señor Jesús, a Dios y a todos los que han creído, cierto, en Jesús, porque Él es el camino. Pero yo quisiera ahora apuntar hacia los hermanos, específicamente a los hermanos. Y si usted está, nos encantaría que llegara a nuestra iglesia. No puedo negarle eso. No puedo decirle, mire, vaya donde quiera. No puedo decirle eso porque en donde quiera hay gente que está enseñando cosas que no corresponden a la Biblia. Y el donde quiera le puede llevar a perderse después. Nos encantaría recibirle en nuestra iglesia, en nuestro local, para que forme parte de esta nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Nia Gabriela. Así es que también va dirigido a ustedes para que sepan que el Evangelio no es un paseo, no es una cosa linda, es de mucha responsabilidad. ¿Bien? Así es que el tema hoy día es de responsabilidad. Responsabilidad. Los cristianos tenemos responsabilidades y vamos a dar cuenta de esas responsabilidades al Señor Jesús, cuando Él haga el juicio sobre su iglesia. Porque cuando nos llame Él, nos arrebate si estamos vivos, nos resucite si estamos muertos, vamos a ir a la presencia de Él. Inmediatamente vamos a ir a la presencia de Él. Vamos a desaparecer de la tierra todos los creyentes. La gente va a empezar a especular qué fue esto, qué fue lo otro, qué fue... No importa, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Pero en esa presencia vamos a estar en un juicio y el Señor Jesús nos va a enjuiciar de acuerdo a lo que nosotros hicimos o no hicimos, con qué espíritu lo hicimos, con qué actitud, de qué forma, para la gloria de quién lo hicimos. Todo eso lo va a juzgar Jesús. Pero no nos va a echar del cielo. Va a determinar el grado de recompensa. Y ese día va a ser un día glorioso para todos nosotros. Y después de eso vienen las bodas del Cordero, en donde nos unimos con Cristo Jesús. Y aquí en la tierra, pasados 7 años, Jesús vuelve con nosotros. Pero esa es otra enseñanza que podemos tocar más adelante. Entonces, el llamado es a mis hermanos a ver qué responsabilidad están asumiendo. Que tienen la responsabilidad, la tienen. Eso es un hecho indudable, la tienen la responsabilidad. Ahora, ¿están sirviendo esa responsabilidad? ¿Están atendiendo esa responsabilidad? Fíjense, les leo de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Aquí hay algo que nos enseña la palabra del Señor, que la escribió el apóstol Pablo, y que nos enseña ciertas cosas. La exhortación, el ánimo a hacer algo, nos exhortó, nos animó, nos condujo, ¿cierto?, a hacer algo. Y esa exhortación que Él dio no procedió de ningún error,
ni de ninguna impureza, ni fue por engaño. Entonces, hay algunos principios que obtener de aquí. Por ejemplo, cuando vamos a enseñar de la Biblia, ojo con los errores, con las impurezas, con el engaño. Nosotros podemos engañar. Si usted dice una verdad a media y se queda confiado que dijo la verdad, no es cierto. Eso es mentira. Si no es cierto todo lo que usted dijo o deja de decir algo, por ejemplo, usted puede ir en la carretera, lo detiene un carabinero y el carabinero le dice, tiene una luz quemada. Y usted dice, oh, no dijo ni una palabra, pero mintió. Con ese oh demostró sorpresa, como que no sabía, pero usted hace 3 meses que anda con esa luz quemada. ¿Mintió o no mintió? Es mentira, ¿verdad? Bueno, Dios conoce todo eso. Ahora, fíjese que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Mire esa comisión de confianza. Mire qué confianza. Dice, y así hablamos, no para agradar a los hombres. Ojo aquí, nosotros no hablamos del Evangelio para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo, en los primeros 2 versículos, habla de que hicieron una visita, ¿verdad? Que estaban contentos con la visita, pero habían padecido, habían sido ultrajados, pero tuvieron el denuedo para predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era la confianza del apóstol Pablo? Porque este hombre fue un tremendo hombre en el Evangelio. Tremendo hombre en el Evangelio. No sé la estatura de Pablo, ni su físico, ni nada, pero era un tremendo hombre por su calidad, por su santidad, por su mensaje. Entonces, ¿de dónde provenía la confianza? Según el versículo 3 dice que no procedían del error, no procedían de impureza y no procedían del engaño. En 2 Corintios 4:2 dice lo siguiente: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Delante de Dios. Entonces, se nos deja una misión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura, en todas las naciones, en todo lugar, debemos predicar el Evangelio. Y eso nos incluye a todos, no incluye solamente a los misioneros, no incluye solamente a los pastores, a los diáconos, incluye a cada miembro de la iglesia. Usted tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad la va a cumplir si cumple algunos requisitos. Por ejemplo, 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel a Dios. No fiel a usted, no fiel a su profesión, no fiel a su trabajo. No está hablando de una fidelidad, sino de fidelidad a Dios. Porque recibimos un encargo, como dijo Pablo en el pasaje que comencé, para que nos confiase el Evangelio. Hermanos, hermanas, se nos ha confiado el Evangelio, esta verdad tremenda. Se nos ha confiado a nosotros. Tenemos en nuestras manos este mensaje poderosísimo para ir de casa en casa, de familia en familia, de lugar en lugar, predicando el Evangelio. Hablando de la muerte del Señor Jesús. Hablando que la muerte ocurrió para perdón de nuestros pecados. Hablando de que Jesús resucitó. Aunque se rían de usted. Jesús resucitó. Y eso está probado, ¿cierto?, en la Biblia. Ahora, si no hay fidelidad, no puede haber confianza. Dios lo puede desechar. Hay una historia, la historia de Saúl, el rey Saúl. Hay un mensaje para más adelante que tiene que ver con algunos errores de Saúl. Y uno de esos errores fue no tener confianza en Dios. No tener confianza en Dios, no tener confianza en su hijo. Y sabe que por esa falta de confianza y hacer tonteras, Dios lo desecha del reinado, lo desecha. Después aparece David, pero Dios lo desecha. Hermano, ¿no te habrá desechado Dios de algunas tareas o de algunos encargos que tenía para ti, pero por tu falta de fidelidad? Porque muchas veces se piensa, no, el que el pastor, no es que... Hermano, yo no soy rival para Dios. Yo no soy rival para oponerme a la voluntad de Dios. No.
No lo soy. Por favor. ¿No te habrá desechado Dios o a ti, hermana, que tenía encargos porque tú no has sido fiel? Porque tú no has sido fiel a Él. No fiel a las personas. A lo mejor tú tienes la simpatía de muchísimas personas. Tú eres una persona muy agradable, pero tal vez no eres fiel a Dios. Ese es el punto. La fidelidad para que se nos confíe el Evangelio, para que Dios ponga en nuestras manos el Evangelio, necesita fidelidad. Y esa fidelidad a Dios se llama lealtad. Lealtad. Entonces, piense usted si usted ha sido esa persona que Dios espera que sea. Si realmente usted es esa persona. O tal vez usted dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y nunca lo ha hecho. ¿Qué confianza pueden tener en usted? ¿Me entiende? Entonces, se nos confía el Evangelio. Una tremenda responsabilidad. Requiere fidelidad. ¿Por qué razón? El mensaje que tenemos que llevar no puede ser en base a un error. Tenemos que documentarnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios y enseñemos lo que sabemos. No lo que saben otras personas, enseñemos lo que nosotros sabemos, lo que podemos comprender, para que las personas se nutran y crezcan en la fe. Entonces, se necesita fidelidad, se necesita ser fiel al mensaje, fiel al mensaje. Les leo de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como se lo he dicho muchísimas veces, este es el Evangelio que predicamos. Este es el Evangelio que predicamos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Se lo repito. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a las profecías. Entonces, ¿qué necesita Dios de nosotros en ese sentido? Necesitamos dar confianza. Dar confianza, ser fiel al mensaje, tener cuidado de cometer errores en el mensaje. Errores, porque podemos desviar a muchas personas y muchos están desviados. En Primera de Juan, les leo de Primera de Juan, dice lo siguiente. Primera de Juan 5, 10 al 13. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, aquí podríamos sacar otro tema de enseñanza, pero no es el punto. Fíjese que dice que aquí hay un mensaje. Tenemos el testimonio nosotros mismos. Podemos ir confiadamente a otras personas. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo vida eterna. ¿Por qué? El versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengan la seguridad de que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué se nos confía? Un evangelio que es seguro, que no hay que dudar en el camino, es seguro. ¿Qué se nos da? Vida eterna, perdón para siempre, todos nuestros pecados borrados. Entonces, si no hay fidelidad, recuerde, no hay confianza. Si el mensaje procede de error, usted va a hacer un mal trabajo. Por eso la necesidad de estudiar, por eso la necesidad de orar siempre. Porque no sabemos cuándo Dios va a abrir nuestra boca. Tenemos que estar preparados, porque el Espíritu Santo nos va a recordar.
No nos va a enseñar en ese momento, nos va a recordar los pasajes que tienes en tu mente. El Espíritu Santo va a modelar el mensaje y tú dejarte ir para entregar ese mensaje en la necesidad que la persona tiene. No podemos andar con un papelito y decir, ya, este pasaje, le digo a la persona, y a cualquiera que hable. No, no es así, porque todas las personas tienen necesidades distintas, situaciones distintas. Entonces, el mensaje tiene que estar cuidadosamente revisado de que no haya error. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y podemos entregar un evangelio distinto. Y usted dirá, no, yo jamás lo haría. Yo también le creo que usted jamás lo haría. Pero dice lo siguiente en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Fíjese lo que dice el apóstol aquí. Estoy maravillado de que tan pronto, tan rápido, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Nadie más, el intermediario entre nosotros y Dios es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entienda, cualquier cambio que usted haga, la palabra anatema significa maldito. Entienda eso, por favor. No es llegar y decir, bueno, la verdad es que podría ser, no, nada podría ser. El evangelio es, Cristo murió por nuestro pecado. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Ese es el evangelio. Nadie más tiene la labor de intermediación. Nadie más. Imagínense que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración e intercede por nosotros, pero no estorba lo que Cristo Jesús hace. Imagínense. Qué importante que entendamos la Biblia para llevar a otros, para no cometer errores. El segundo, ese es el mensaje que tenemos que tener cuidado. El motivo. Hay impureza en lo que yo estoy haciendo, estoy buscando la gloria, quiero lucirme en el púlpito, quiero que las demás personas sepan que yo soy una persona excepcional porque sé de esto, porque sé de lo otro. Bueno, eso causa impureza, causa pecado en lo que es el mensaje. Y tu mensaje no va a servir, porque va sucio, va con impurezas. Fíjese lo que decía el pasaje. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de pecado. Mi ánimo, mi actitud es la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No es para que me digan después, oh, y usted que habla bonito, oh, usted que sabe, oh, por eso le pido oraciones a usted. Eso, esa vanidad que va a haber en ti, esa arrogancia, esa altanería que va a surgir en ti, echa a perder el mensaje. Lo corrompe, no te sirve. Tú no sirves, porque no eres leal al mensaje. ¿Qué es lo que dice el mensaje? Que Cristo murió por nuestro pecado, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el mensaje. Nadie más, no otra persona. Bien, entonces, todo lo que esperamos de las personas que se salven para la gloria de Dios. No para ser reconocidos nosotros y compararnos. ¿Cuántas almas ha salvado? Tantas. ¿Cuántas almas se salvaron en aquella iglesia? Muy pocas. Ah, nosotros muchos más. Eso es basura a los ojos de Dios. ¿Que queremos que usted se salve? Sí. ¿Queremos que las personas se salven? Sí. ¿Yo quiero que ustedes crezcan en la fe? Sí. ¿Queremos que sea una iglesia realmente ejemplar, unida? Sí. Pero no hay impureza en eso. Es para la gloria de Dios. Conversábamos en la mañana con mi esposa que la única forma de empezar a pecar sin consideración es cuando nos alejamos de Dios. Nos alejamos de la membresía de la iglesia. Empezamos a hacer pecado. Pero cuando estamos con los hermanos, cuando estamos con la familia cristiana, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos orando,
es muy difícil que tú cometas un pecado. Es muy difícil. Bien, entonces, el mensaje tiene que ser sin error. El motivo tiene que ser la gloria de Dios. Y el método, sin engaño. El método, no puede haber engaño. Tiene que haber una forma sencilla de entregar el mensaje, nítida, transparente, predicando lo que tú entiendes. ¿Me entiendes? Predicando lo que tú entiendes. Fíjese, por favor, busquen 2 Corintios 3, 2 al 3, por favor. ¿Lo tienen? Entonces, si usted ve en 2 Corintios, capítulo 2, como les mencionaba, 2 Corintios, capítulo 2, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, nos leen, la gente nos mira, la gente nos está mirando. Hay personas que se dicen evangélicas, que no están respetando las instrucciones, las recomendaciones, la autoridad. No lo están respetando. ¿Qué nos ha sucedido a nosotros? Sentirnos mal, vergüenza, porque no es lo que la Biblia nos enseña. Si examinamos el capítulo, el mismo Jesús, ve el ejemplo de Jesús. ¿Cómo se sujetó a la autoridad de todos? De los sumos sacerdotes, incluso en su momento de más dolor, nunca se resistió, ni siquiera se resistió al castigo. Se sometió a la autoridad. Se sometió a la autoridad de su padre, se sometió a la autoridad terrenal, se sometió a la autoridad de Pilato. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos, porque nos están diciendo que la fe es tal y cual. Es correcto a los ojos de Dios. Entonces, el método no puede ser con engaño. El método debe ser transparente. ¿Por qué? Porque la gente nos lee. ¿Qué piensa la gente de esos evangélicos? ¿Usted cree que piensa de ese grupito? No, todos evangélicos. ¿Usted cree que cuando este señor que ganaba un dineral de sueldo de alguna religión evangélica por ahí, ¿usted cree que no pensaban mal de nosotros también? Cuando pasaban frente, las personas pasaban frente a nuestro local cuando estaba ocurriendo esto, los hermanos han sido bendecidos por el Señor en tener buenos autos. Y más de alguno dijo, miren, ahí están los autos del sinvergüenza. ¿A quién se referían? Al pastor. ¿Tuvimos algo que ver? Nada. Pero todo eso trae desprestigio al Evangelio. Todo eso complica el Evangelio. Todo eso pone inmundicia en el Evangelio. Todo eso hace que el método tan sencillo de predicar la palabra se haga más complicado. Más complicado. Porque la gente simplemente no quiere creer, porque ve esos ejemplos. Alguna vez a alguien escuché decir, para ser como usted, prefiero seguir siendo lo que soy. Y se lo decía una persona que no cree a una persona que supuestamente era evangélica. Para ser como usted, no, prefiero seguir como soy. Entonces, cuando usted va pensando que el mensaje debe ser protegido del error, cuando el mensaje es el motivo correcto, la salvación para la gloria de Dios, cuando el método es correcto, sencillo, directo, la verdad, va a tener frutos. Van a haber frutos, antes o después van a haber frutos. Recuerde la parábola del sembrador. ¿Dónde es que el demonio no puede o le es muy difícil sacar la semilla? Cuando la persona entiende. Cuando la persona entiende. ¿Me entiende? Entonces,
La imposibilidad de salvarnos nosotros mismos nos confirma que tenemos responsabilidad de obedecer para que otras personas se salven. Porque gracias a otras personas nosotros los salvamos, que llegaron con el mensaje. ¿Sabe? Hay evangelios que circulan hoy día. Recuerdo lo que leí de Gálatas. Estoy asombrado de que tan pronto, estoy maravillado de que tan pronto os haya apartado del evangelio, te hayas apartado del mensaje. Hay evangelios que circulan por ahí, que no son de la Biblia, que se han acomodado a la sociedad actual. Idólatra, que anda en busca de solo salud, vivir muchos años, riqueza, felicidad. Es un mensaje que traen de solución rápida. Usan el Antiguo Testamento tomando pasajes, lo rebuscan, lo adaptan, pero no siguen todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios termina en Apocalipsis. Ahí termina. Ahí termina, en la mente de Apocalipsis, ahí termina el mensaje, ahí termina el consejo de Dios. Estos evangélicos, evangelios no buscan un cambio de carácter. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice que el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios quiere en nuestro carácter. Ese es el cambio que Dios empieza a hacer en nosotros. Si éramos iracundos, empezamos a ser personas pacíficas, pacientes. Si éramos personas que vivíamos en base a copuchas, vamos dejando todo eso. Si eran personas que andábamos mirando cosas que no debíamos, Dios lo cambia. Y lo cambia radicalmente. Pero estos evangelios no, porque te hacen sentir bien. No buscan el cambio de carácter. Y cuando no te piden nada de tu carácter, tú sigues siendo el mismo, pensando que tienes comunión con Dios, y eso es falso. Como estas personas han cambiado el mensaje, también tienen que haber cambiado a Dios. Porque cambiaron el mensaje de Dios, no fueran fieles a Dios. ¿Dios se preocupa solamente de nuestro bienestar material? ¿Y lo moral y espiritual? No, Dios se preocupa del todo de la persona. Recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos 3 componentes, cuerpo, alma y espíritu. Usted puede consultarlo ahí en la propia palabra del Señor. Entonces, es un Dios que complace todo lo que nosotros queremos y, Señor, hoy día quiero esto, y Dios viene y lo complace. Señor, esto, lo otro. Dios lleva un plan. Dios lleva el ejercicio de su voluntad. Y dentro del ejercicio de esa voluntad, Él tiene una serie de obras que hacer. Y nos puede encargar a nosotros, usar a nosotros, si nos considera fieles para entrar en la voluntad de Dios y hacer las obras que Él tiene preparadas de antemano. No lo que se te ocurre a ti. Esto de estar predicando así a través de los videos es un accidente. No es lo que Dios quiere. Nosotros estamos sujetándolo a lo que la voluntad de la autoridad diga. Que queremos estar juntos, sí. Y podríamos decir, hermanos, juntémonos. Yo creo que muchos van a llegar. ¿A qué costo, hermano? ¿A qué costo? Entonces, estas personas que enseñan esos evangelios tienen un Dios muy especial, que no existe, pero lo tienen ellos. Y se olvidan, por ejemplo, de Abraham y su hijo. Dios lo pidió para el sacrificio. Se olvidan de Jacob y sus hijos, que le causaron vergüenza. Vergüenza. Porque Rubén, su hijo, tomó a Bila, la concubina de su papá. Y Simeón y Leví matan por Dina, por su hermana. ¿Dónde está el Dios de Moisés, que le prohibió entrar en la tierra prometida? Es un Dios malo que no permite que nosotros suframos. ¿Dónde está el Dios de los apóstoles, que fueron arrestados, azotados, aserrados, muertos, colgados, crucificados? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Padre de nuestro Señor Jesús? Que Él clamó en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está ese Dios en esos evangelios? El Dios que enseña la Biblia. ¿Dónde está? No está, porque no quieren que el hermano sufra. Porque ese Dios que está en la Biblia no se ajusta a su mensaje.
Porque si usted hace esto y lo otro, usted va a tener la felicidad. Haga negocios con Dios, ofrende, mándeme la ofrenda y va a tener prosperidad. Eso es mentira. Mentira, usted no necesita hacer nada, solamente ser fiel a Dios. Y si Dios le quiere prosperar, le va a prosperar. Si Dios le quiere arruinar, lo va a arruinar. Pero si usted es verdadero hijo de Dios, lo que venga está bien para usted. Lo que venga y como venga. El Evangelio presenta un Dios distorsionado. Los cristianos no deben sufrir. Entonces, ¿Jesús para qué murió? ¿Para darnos salud, riqueza, felicidad? Si viene la felicidad, si viene la riqueza, si viene la salud, bueno, qué bueno. Pero recuerde que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Siempre vamos a aprender, como decía en el video pasado, aprendamos de esta situación, aprendamos de esta situación. Cristo vino a justificarnos, a traer justicia. Él murió no para tener felicidad. Él murió en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos a la imagen de Cristo el Señor. Para ser a la imagen de su Hijo. Dios quiere que miremos el carácter de Jesús y que queramos ser Jesús en ese sentido, de copiar como Él es. Hay muchas personas que quieren ser ídolos, que quieren ser, por ejemplo, los niños los vemos corriendo, se creen Superman, se creen Iron Man, se creen todo, porque tienen una fantasía y es de niño y es normal. Pero cuando estamos grandecitos, hay muchos que siguen con las mismas tonteras, que quieren ser como este, como el otro, y no hay muchos, créanme que no hay muchos favorecidos en ese sentido. Ahora, nosotros estamos predestinados, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y en 2 Corintios 3:18 dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria, de perfección en perfección. Dios no hace las cosas a media. Dios va a hacer todo correctamente para nosotros, todo perfectamente para nosotros. Y vamos a ser perfeccionados, vamos a ser transformados poco a poco. Jesús nos predicó el evangelio de la felicidad, el evangelio de la sanidad. Jesús sanó a muchos, pero no sanó a todos. Jesús no conversó con todas las prostitutas, Jesús no conversó con todos los ladrones, con todos los inválidos. Fueron algunos milagros que hizo Jesús. Hizo muchas cosas, pero no significa que Él tuvo el tiempo para todos, porque no era el plan de Dios. Autentificaron su deidad, autentificaron su mensaje, autentificaron su persona. Lo mismo que los apóstoles. Pero Él no vino. Fíjese que ahora se aprecia a Jesús y no tanto como debiera apreciarse. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ese Jesús sufrió. Nuestro Señor Jesús sufrió para llevar el plan de Dios adelante. ¿Y cuál es el plan de Dios? La salvación de la humanidad. Si Dios no espera menos, Dios lamenta cuando las personas van cayendo al infierno, Dios lo lamenta, porque a eso vino su Hijo, a salvar a todas las personas. Así es que piensa que tal vez tú tenías una tarea que Dios había pensado en ti, pero tú te la perdiste, hermano, hermana, se la perdieron. Yo lo lamento, pero ¿cuántas veces Dios nos habrá desechado? ¿Cuántas veces nos habrá dado oportunidad Dios y nosotros no las hemos aprovechado? A lo mejor Dios quiso que partiéramos con lo mínimo, con lo menos, que tal vez fueras el más despreciado, el más burlado, que tal vez fueras, no sé, pero eso te iba a servir en tu carácter. Estaba Dios formándote, si nada ocurre, sin la anuencia de Dios. Entonces tú no desechaste a la persona, no desechaste a la congregación, desechaste a Dios. Decidiste tú dirigir tu vida y no dejar que Dios dirija tu vida. Hermano, tenemos una responsabilidad. Hermanas, tenemos una responsabilidad. No es solo ir a orar, no es solo hacer oración, es predicar a tantas personas.
en tantos lugares. No es tu trabajo lo importante. Es Dios lo importante en la vida. Es la gloria de Dios lo importante en la vida. No eres tú. No soy yo. No son tus planes, no son mis planes. No, es Dios. Por favor, piénsalo. En 1 Timoteo dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Escuchen por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Escuche la última frase: apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Qué va a hacer usted con el mensaje? Uno de los primeros pasajes que leí fue: se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Fieles. Y termino con este, porque es importantísimo que usted entienda. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjese, porque hay muchos que hacen cosas que no están con la autoridad. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártese de esas personas. No los escuche, no los oiga. Estimada visita, espero que esto le sirva para que también usted pueda decidir y pueda querer conocernos también. Hermanos, somos cartas. Nos leen nuestra sinceridad, nuestra pureza, lo leen. No crea que usted es una persona que, ay, yo no hago nada, así que nada. Todo lo contrario, si usted no hace nada, es peor. Es peor. Porque usted enseña un evangelio falso. Un evangelio donde no hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay nada que hacer. Es el evangelio de la felicidad, el evangelio de reunámonos, cantemos bonito, qué lindo, hoy me llegó el mensaje y no hace nada más. Ese no es el evangelio que Dios quiere que practiquemos. Es un evangelio en donde recibimos, nos alimentamos y vamos al mundo. Así como me mandaste al mundo, así yo los envío al mundo. Vamos al mundo, no para contaminarnos, no para adquirir las costumbres del mundo, sino para predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Entiéndalo, por favor entiéndalo. No es su mensaje, es el mensaje de Dios. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga.